Mi nombre es Mira Pullman. Tenía 33 años la noche en que mi padre me entregó una carta que se suponía debía destruirme. Era la boda de mi hermana Lie. 300 invitados, una finca junto al lago cubierta de luces cálidas que se reflejaban sobre el agua como monedas esparcidas. La banda tocaba algo lento y elegante. Y Lie estaba a unos 4 metros de distancia, con un vestido de encaje importado y una copa de champaña en la mano, mirándome, esperando. Mi padre cruzó el salón de la recepción sosteniendo un sobrecolor crema sellado con cera, con sus iniciales grabadas. Me lo entregó frente a las 6 personas de mi mesa y dijo que debía leerlo cuando estuviera lista. Lo leí ahí mismo. 2 páginas mecanografiadas. Lenguaje legal mezclado con reclamos personales. La última línea decía que yo ya no era una Pullman de ninguna manera importante. La sonrisa de Lie se hizo más grande. Esperaba lágrimas. Esperaba que me levantara, tirara la silla hacia atrás y les diera a esos 300 invitados algo de que hablar camino a casa. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. 3 semanas antes de que mi padre sellara ese sobre, yo ya había firmado algo que cambiaría por completo todo lo que ellos creían poseer. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde compartimos historias de personas comunes que eligieron la dignidad sobre el drama y los límites sobre el resentimiento. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, esta historia es para ti. Déjanos un comentario y no olvides suscribirte. Mi madre se llamaba Carol Pullman. Murió de cáncer de páncreas cuando yo tenía 14 años. Esa es la versión corta. La versión larga es que pasó 9 meses consumiéndose en una cama de hospital mientras mi padre redecoraba su oficina y organizaba cenas con clientes. Ella me pedía que le llevara su libreta de bocetos. A mi padre le pedía que llevara los reportes trimestrales de la empresa. Él llevaba flores en lugar de eso. Después dejó de pedirle cosas. Carol Pullman cofundó Pullman Development Corporation en 1998 con un 40% de participación y una mesa de dibujo que compró en una venta de garaje. Diseñó los primeros 3 proyectos comerciales que pusieron a la empresa en el mapa. Mi padre los vendía. Ese era el acuerdo. Ella construía. Él hablaba. 2 semanas después de su funeral, encontré a mi padre vaciando su closet. Trajes, bolsas de basura, joyas y una caja de zapatos para donar. Me quedé en la puerta viendo cómo doblaba toda su vida dentro de plástico negro. Pero olvidó algo. En la esquina del fondo del estante superior, detrás de unos viejos planos, había una pequeña caja de cedro. Madera oscura, bisagras de latón. Olía como el closet de mi madre, cedro, papel viejo y el leve aroma de las bolsitas de lavanda que guardaba en sus cajones. Dentro había una carta escrita a mano dirigida a mí. Mira, todo lo que construí lo construí para que nunca tuvieras que rogar. Recuérdalo cuando ellos te digan lo que mereces. Yo tenía 14 años. No entendía lo que quería decir. Pensaba que las madres simplemente hablaban así. Frases enormes y dramáticas que sonaban importantes pero que no significaban nada específico. Guardé la caja. Guardé la carta. Y durante 19 años nunca miré el reverso de esa hoja. Ese fue mi primer error. O tal vez el único secreto de mi madre. 11 meses después de la muerte de mi mamá, mi padre llevó a Diane Morris a cenar a la casa. Era la contadora de la empresa. Había conocido a mi madre. Incluso había ido al funeral. Segunda fila, vestido negro, ojos secos. La recordaba porque era la única persona que no lloró. Diane se mudó a la casa en primavera. Para verano ya había reorganizado todo. El sillón de lectura de mi mamá terminó en el garaje. Sus cuadros desaparecieron de las paredes. La habitación que compartían mis padres se convirtió en un estudio de yoga para Diane en menos de 6 meses. Un martes por la mañana encontré la foto de boda de mis padres en el bote de reciclaje. Estaba entre una caja de cereal y un montón de correo basura. La saqué, limpié una mancha de café del vidrio y me la llevé a mi cuarto sin decir una palabra. Diane lo notó. Esa noche tocó mi puerta. Se sentó al borde de mi cama y puso una mano sobre mi hombro. Cálida, suave, el tipo de gesto que desde afuera parece bondad. Tu mamá habría querido que tu padre fuera feliz, dijo. No hagas esto sobre ti. Yo tenía 15 años. No tenía las palabras para explicar lo que sentía. Solo sabía que algo en su voz no coincidía con algo en sus ojos. Estaba actuando con pasión, como quien canta una canción que ensayó muchas veces pero jamás sintió. La reorganización de Diane continuó. Para el año siguiente, el nombre de mi madre había desaparecido de la pared principal de la empresa. Su mesa de dibujo fue donada a un colegio comunitario. Sus premios de diseño terminaron guardados en el ático. Diane decía que era hacer espacio para el futuro. Yo lo llamaba borrar a alguien. Pero tenía 15 años y nadie me preguntaba cómo lo llamaba yo. Lie nació cuando yo tenía 16 años. Diane la tuvo en mayo.
Para junio, el cuarto de bebé estaba decorado con papel tapiz personalizado que costaba más que todos mis útiles escolares del año entero. Para septiembre, mi padre les decía a los invitados durante la cena que estaban viviendo un nuevo comienzo, como si los primeros 30 años de su vida hubieran sido solo un borrador. Lie creció en una familia distinta a la que yo conocí. Escuela privada, clases de baile, auto a los 16, un Audi blanco con un moño en el cofre, prácticas profesionales acomodadas por los contactos de mi padre, universidad pagada sin una sola conversación sobre dinero. Yo observaba desde los bordes, trabajando como mesera después de clases, pidiendo libros prestados, comiendo sopa instantánea en mi cuarto mientras la familia cenaba pollo rostizado abajo. No porque me cerraran la puerta, sino porque Diane ponía solo 3 lugares en la mesa. Decía que yo prefería comer sola. Lie no era cruel. Eso es importante. Tenía 10 años la primera vez que le preguntó a Diane por qué yo siempre parecía molesta en las reuniones familiares. Diane le acomodó el cabello y dijo, «Porque ella decidió alejarnos, corazón». Y Lie le creyó. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era una niña criada con una versión de la historia escrita por las personas que más se beneficiaban de ella. Pero hubo un momento, uno al que he regresado cientos de veces. Lie tenía 12 años. Yo fui a casa para Thanksgiving, la última vez que lo haría. En muchos años. Me encontró lavando platos sola en la cocina mientras todos veían fútbol americano. «Mira», dijo, «¿por qué nunca sales en las fotos familiares?» Abrí la boca. La cerré. Sonreí. «Supongo que siempre soy yo quien sostiene la cámara», respondí. Ella asintió y se fue. Tenía 12 años. No sabía que la cámara también era una mentira. Tu padre tenía acceso a tu número de seguro social como tu tutor legal. Y lo usó. Eso es un delito grave en la mayoría de los estados. Miré los documentos. 19 años de robo silencioso registrados con tinta y números de expediente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que él lo sepa?, pregunté. La Fiscalía General envía una carta de investigación preliminar dentro de los 60 días posteriores a la denuncia, respondió Grace. Presentamos todo a principios de abril. La boda es a finales de mayo. Hizo una pausa. Lo sabrá después de la boda. Asentí. Eso era suficiente. La manipulación de Diane nunca fue escandalosa. Y precisamente por eso funcionaba. No gritaba. No amenazaba. Reacomodaba la realidad detalle por detalle. Como quien descose lentamente el dobladillo de una prenda, puntada por puntada, hasta que toda la tela se deshace y nadie recuerda que alguna vez estuvo completa. Cenas familiares donde mi silla desaparecía. Ay, pensé que no vendrías. Fotos familiares tomadas en el porche sin mí. Estabas en el baño, corazón. No podíamos esperar. La luz ya se iba. Tarjetas navideñas firmadas Richard, Diane y Lie, enviadas cada diciembre a 200 contactos. Mi nombre borrado de la imagen pública de la familia durante una década entera. Diane les decía a las mujeres de la iglesia que yo me había alejado por decisión propia. La mayor decidió irse. Rezamos por ella todos los domingos. Lo decía con la sonrisa triste de una mujer que carga con las malas decisiones de alguien más. Le dijo a Lie que mi madre había sido difícil y que mi padre había sacrificado muchísimo. Le dijo a Richard que yo era inestable, resentida y exactamente igual a Carol. Decía esas cosas durante la cena, en el coche, durante comerciales de televisión. Una campaña lenta y constante de desinformación que duró 19 años. Y la carta de desheredación. Esa fue la obra maestra de Diane. Lo descubrí después gracias a Nathan. Fue Diane quien lo sugirió. Diane quien redactó el lenguaje. Diane quien eligió el momento. La recepción de la boda, 300 invitados, audiencia máxima. Una carta formal le dará cierre a la familia, le dijo a Richard. Ella no hará una escena en la boda de Lie. Es demasiado orgullosa. Y tenía razón en una cosa. Yo era demasiado orgullosa. Pero estaba equivocada sobre lo que hace la gente orgullosa cuando la arrinconan. No lloran. No huyen. Calculan las salidas. Siempre será la hija de Carol, no la nuestra. Eso fue lo que Diane le dijo a Richard la noche antes de la boda. Nathan lo escuchó a través de la pared del hotel. Mi padre nunca fue el arquitecto. Mi madre sí. De niña no entendía eso. Crecí viéndolo estrechar manos en eventos de la empresa, dar discursos en inauguraciones y posar frente a edificios con su apellido. Parecía el hombre que lo había construido todo. Tenía los trajes, la voz, el carisma. Pero los diseños eran de Carol. Los primeros 3 proyectos comerciales que pusieron a Pullman Development en el mapa, un complejo médico, un edificio de uso mixto frente al agua y un hotel boutique que ganó un premio regional de diseño, salieron de la mesa de dibujo de mi madre. Sus bocetos.
sus cálculos estructurales, sus madrugadas con papel cuadriculado y lápiz mecánico. Mi padre solo los vendía. Y era brillante vendiéndolos. Los clientes lo adoraban. Los bancos confiaban en él. Pero sin Carol, era solo un hombre con un apretón de manos y un terreno vacío. Recuerdo una cena cuando yo tenía 12 años. La esposa de un cliente se inclinó hacia mí y dijo: «Tu mamá es el verdadero cerebro de todo esto, ¿sabes?». Lo dijo como un cumplido. El rostro de mi padre se oscureció. No de enojo. Algo peor. Como alguien expuesto de repente frente al público. 3 meses después de la muerte de mi madre, contrató una agencia de relaciones públicas. Rehicieron la marca de la empresa. Quitaron el nombre de Carol del sitio web, del papel membretado, de la página de premios. Hacia afuera siempre había sido Pullman Development Corporation. Pero en los documentos originales de incorporación aparecía como Carol Pullman Design Associates. Eso también lo cambió. No solo estaba escondiendo un fideicomiso. Estaba escondiendo el hecho de que todo lo que poseía había sido construido por una mujer cuyo nombre pasó 19 años borrando. Y yo era el recordatorio viviente. Tenía la mandíbula de mi madre. Su letra. Su costumbre de guardar silencio hasta terminar los cálculos. Con razón quería desaparecerme. Lie me invitó a comprar su vestido de novia en abril. Era la primera invitación familiar que recibía en 8 años y que no venía acompañada de condiciones. Fui no porque quisiera ver a mi media hermana probarse vestidos pagados con dinero que debía haber sido mío. Fui porque Grace me dijo: «Mantén la superficie tranquila. No les des motivos para sospechar nada». La boutique de novias estaba en una vieja bodega remodelada en Southend. Techos altos. Luz natural. Champaña al llegar. Diane ya estaba ahí, sentada en un sillón de terciopelo con las piernas cruzadas, como si fuera dueña del lugar. Lie se probó 7 vestidos. Y se veía hermosa con todos. No voy a fingir lo contrario. Tenía los pómulos de Diane y la seguridad de mi padre. Pero cuando salió con un vestido bordado a mano y una cola estilo catedral, hasta la vendedora se quedó sin palabras. El vestido costaba $14,000. Diane sacó una tarjeta de crédito. La vendedora la pasó. El recibo se imprimió. Lie abrazó a su madre. Diane alisó el recibo sobre el mostrador y caminó hacia la salida. Yo miré el papel. Era una visa. Últimos 4 dígitos. 7,741. Reconocí el número. Estaba vinculado a la segunda línea de crédito hipotecaria. La que habían abierto a mi nombre cuando tenía 17 años. $118,000 de deuda que nunca autoricé. Y estaban usando ese dinero para comprar un vestido de novia. Saqué mi teléfono y le tomé una foto al recibo. La vendedora me miró. Sonreí. Solo quiero guardar el recuerdo. $14,000 cargados a una tarjeta asociada a mi número de seguro social para un vestido que nunca usaría en una boda que se suponía yo no debía sobrevivir emocionalmente. Esa noche le envié la foto a Grace. Ella respondió: «Anotado». La cena de ensayo fue la noche anterior a la boda, en un restaurante recomendado por el lugar del evento. Salón privado. Manteles blancos. Un trío de jazz en la esquina. 40 personas, familia, cortejo y los padres de Nathan. Me sentaron al final de la mesa, entre un padrino que no conocía y una tía abuela de Nathan que casi no escuchaba y hablaba principalmente con su panecillo. Mi padre se levantó para brindar. Sostenía un vaso de bourbon. Habló de la familia, de la lealtad, de los lazos que no se rompen con la distancia ni los desacuerdos. Y me miró directamente. Algunas personas se ganan su lugar en una familia, dijo. Otras se van y esperan encontrarlo intacto cuando regresan. Hubo murmullos. Varias personas voltearon hacia mí. Diane apretó la mano de Richard y bajó la mirada hacia su plato con expresión humilde y sacrificada. Nathan se movió incómodo en su asiento. Nuestros ojos se cruzaron. Tenía la mandíbula tensa. Yo bebí un poco de agua, sonreí al padrino y le pregunté cómo había sido su viaje desde Atlanta. El momento pasó. Después de cenar fui al baño. El pasillo era estrecho, de ladrillo expuesto y luz tenue. Escuché voces antes de verlas. Diane y Lie. Mañana tu padre se encargará de todo, dijo Diane. Ella no hará una escena. ¿Estás segura? La voz de Lie sonaba más pequeña de lo que esperaba. ¿Y si ella? Es demasiado orgullosa para llorar en público. Créeme, leerá la carta. Se irá. Y eso será el final. Me quedé quieta. Conté hasta 5. Luego doblé la esquina y pasé junto a ella sin mirarla siquiera. Diane se enderezó. Lie bajó la vista hacia sus zapatos. Me lavé las manos, las sequé y regresé a la mesa para terminar mi agua. La noche antes de la boda me senté sola en mi habitación del hotel. La finca junto al lago tenía una pequeña posada conectada al lugar. Mi ventana daba al agua.
Podía escuchar los camiones de catering llegando para el día siguiente. El zumbido de un generador en pruebas. Alguien riéndose en el muelle. Abrí la caja de cedro. La había llevado conmigo desde el closet de mi madre a cada departamento, cada ciudad y cada nuevo comienzo durante 19 años. Las bisagras de latón estaban opacas. La madera más oscura. Pero cuando levanté la tapa, el olor seguía igual. Cedro. Lavanda. Papel viejo. El closet de mi madre comprimido en 15 centímetros de madera. Leí la carta otra vez. La había leído tantas veces que los dobleces ya estaban suaves. La tinta estaba desgastada donde mi pulgar descansaba siempre. Mira, todo lo que construí lo construí para que nunca tuvieras que rogar. Recuérdalo cuando ellos te digan lo que mereces. Entonces volteé la hoja. Nunca había mirado el reverso. Ni a los 14 cuando la encontré. Ni a los 18 cuando la guardé en mi maleta. Ni a los 25. Ni a los 30. Ni a los 32. La había leído cientos de veces sin darle vuelta jamás. En la parte de atrás, con la letra de mi madre, más pequeña y cuidadosa, como si la hubiera escrito aparte, había 3 cosas. Un nombre, un número telefónico y una instrucción corta. Margaret Shelby. Pregunta por el fideicomiso. Mi madre lo sabía. Sabía que mi padre intentaría esconderlo. Sabía que Diane lo ayudaría. Se dejó a sí misma un plan de respaldo escrito a mano y lo escondió en una caja de cedro que sabía que su hija encontraría. Sostuve la carta contra mi pecho. El papel estaba tibio por mis manos. 19 años tarde. Pero finalmente estaba aquí. La compartí con un contador retirado de la firma de Nathan, 2 amigas de la hermandad de Lie que pasaron toda la hora del cóctel pegadas al teléfono, y una pareja del vecindario de Diane que no dejaba de preguntarme si yo era la otra hija. Comí el salmón, tomé agua mineral y hablé amablemente sobre bienes raíces en Charlotte y el calor inusual de la temporada. Iba a la mitad del postre cuando lo vi. Mi padre se levantó de la mesa principal. Le dijo algo a Diane. Ella asintió. Acomodó su saco, metió la mano debajo de la mesa y sacó un sobrecolor crema, formal. Podía ver el sello de cera desde 12 metros de distancia. Cruzó la pista de baile mientras la banda tocaba un clásico de Cole Porter. Algunas parejas seguían bailando. Caminó entre las mesas con el paso cuidadoso de un hombre que ha ensayado un momento demasiadas veces y no quiere arruinarlo apresurándose. Llegó a la mesa 19. Se paró junto a mi silla. El contador retirado levantó la vista. Una de las amigas de Lie dejó de hacer scroll en el celular. Mira, dijo mi padre. Su voz era estable. Practicada. Quiero darte algo. Llevo mucho tiempo pensando en esto. Sostenía el sobre con ambas manos y me lo extendió. No era un regalo. Era una sentencia. Diane observaba desde el otro lado del salón, con las manos cruzadas y la barbilla en alto. La banda seguía tocando. Tomé el sobre. El sello de cera tenía sus iniciales, RP. El papel era grueso, caro, del tipo que compras para documentos que quieres que parezcan importantes. Rompí el sello. Desdoblé las 2 hojas. Las leí frente a 6 personas que habían dejado de comer. La carta estaba mecanografiada, a espacio sencillo, 2 páginas completas. La primera era puro lenguaje legal. Disolución formal de obligaciones familiares. Terminación de vínculos financieros, emocionales y sociales. Con efecto inmediato e irrevocable. Parecía un contrato redactado por alguien que buscó plantillas legales en Internet y luego insertó sus propios resentimientos entre cláusulas. La segunda página era personal. La voz de mi padre, escrita en computadora, pero imposible de confundir. Abandonaste a esta familia hace 18 años. Rechazaste cada oportunidad que te ofrecimos. Elegiste convertirte en una extraña. Un párrafo sobre cómo Diane y Lie habían construido algo hermoso sin mí. Otro sobre cómo yo me había negado a participar en la reconciliación. Y un párrafo sobre mi madre que decía que ella habría entendido. La última línea estaba centrada y en negritas. Ya no eres una Pullman de ninguna manera importante. La leí 2 veces no porque necesitara entenderla. Porque quería recordar cada palabra. El contador retirado dejó el tenedor sobre el plato. Una de las amigas de Lie le susurró algo a la otra. La pareja del vecindario de Diane miró sus platos como si de repente fueran fascinantes. Levanté la vista. Mi padre seguía parado a menos de 1 metro de mí, mandíbula tensa, manos a los costados, esperando. Del otro lado de la pista, Lie sostenía su copa de champaña mientras observaba. Su sonrisa era pequeña y expectante. La sonrisa de alguien que ya conoce el final de una película y espera el momento exacto en que llegue. Doblé la carta una vez. Luego otra. La guardé en el bolsillo interior de mi saco, junto a la caja de cedro. Gracias, papá, dije. La voy a conservar.
Parpadeó. Eso es lo que más recuerdo. No la carta. No las caras en la mesa. No la copa de Lie ni las manos cruzadas de Diane. Mi padre parpadeó. Y en ese instante vi como todo el guión que había escrito para ese momento se desmoronaba. Se suponía que yo debía llorar. Debía levantarme tan rápido que la silla rechinara contra el piso. Debía cubrirme los ojos con la servilleta y salir apresurada mientras 300 invitados observaban y susurraban, confirmando todo lo que Diane siempre había dicho de mí. Ese era el plan. Podía sentirlo suspendido en el aire como una nota musical que nunca encuentra resolución. Pero en lugar de eso, sonreí. No una sonrisa amarga. No una mueca. No una sonrisa de victoria. Solo una sonrisa tranquila. La clase de sonrisa que le das a alguien cuando sabes algo que él todavía no sabe y decides no decirlo aún. Gracias, papá, repetí. La voy a guardar. Empujé la silla hacia atrás. Me levanté. Fui hasta la pista de baile y encontré al tío de Nathan, un farmacéutico retirado de 72 años que llevaba sentado solo desde el segundo plato. Le pregunté si quería bailar. Aceptó. La banda tocaba algo lento. Nos movimos en pequeños círculos cerca del borde de la pista. Me habló de su jardín, de su esposa fallecida, de un arbusto de hortensias que florecía azul cada junio sin importar lo que él hiciera con la tierra. Detrás de mí podía sentir a mi padre todavía inmóvil junto a la mesa 19. Seguía ahí, esperando nada. Él esperaba lágrimas. Yo le di una carta doblada, un bolsillo y un vals. Bailé 3 canciones. Y sentí cada paso. Diane llegó junto a mi padre en menos de un minuto. La vi cruzar la pista de baile desde la esquina de mi ojo, tacones afilados sobre el piso de madera, clutch pegado a la cadera. Le agarró el brazo a Richard y lo jaló hacia un costado de la carpa. ¿Qué pasó? Su voz se escuchó claramente. ¿La leyó? ¿Ella qué? Dijo mi padre. ¿La leyó? La leyó. La dobló. La guardó en el bolsillo y dijo gracias. No escuché el resto porque la banda cambió a una canción más movida y el tío de Nathan intentó hacerme girar con mucho entusiasmo y cero coordinación. Cuando volví a mirar, Diane, Richard y Lie estaban reunidos junto al bar, las 3 cabezas inclinadas, hablando rápido. Pasaron 10 minutos. Bailé con el tío de Nathan y luego con el contador retirado, que resultó sorprendentemente bueno guiando. Felicité al catering por el salmón. Le pregunté a una dama de honor sobre las flores. Era amable, presente, tranquila y completamente imperturbable. El contraste era imposible de ignorar. La familia de la novia estaba hecha un nudo de tensión junto al bar. La media hermana apartada de la novia se estaba riendo en la pista de baile. Lie finalmente se separó del grupo. Caminó hacia mí con su copa de champaña y la enorme cola de su velo arrastrándose sobre el césped. Mira. Su voz era plana, controlada. La voz de alguien ensayado para una conversación. Felicidades, Lie. La ceremonia estuvo hermosa. ¿Por qué sigues aquí? La miré. 29 años. 4 horas de casada. Un vestido de $14,000 comprado con una tarjeta ligada a mi nombre. Porque la banda es muy buena, respondí. Y el salmón estuvo excelente. Bailé 3 canciones más. Y ellos pasaron las 3 observándome. Nathan me encontró entre canciones. Traía 2 vasos con agua. Me dio uno sin preguntar y se quedó junto a mi frente a la barandilla que daba al lago. La banda estaba tomando un descanso. El sol ya se había ocultado y las luces cálidas colgadas entre las carpas se reflejaban sobre el agua como líneas doradas interminables. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era tranquila y directa. La voz de un hombre que había visto algo que no entendía por completo, pero sabía que estaba mal. Estoy bien, Nathan. Y felicidades. Se notaba que decías cada palabra en serio allá arriba. Sonrió apenas. Lo hice. Giró el vaso de agua entre las manos. Por lo que vale. Lie no conoce ni la mitad de la historia. Sobre tu familia, el dinero. Ella cree que todo viene del éxito de tu papá. Su reputación. Sus edificios. Lo sé. He visto las facturas, continuó. Los problemas con subcontratistas. La manera en que Diane maneja los libros. Algo no está bien. Lo sé desde la fiesta de compromiso. Lo miré. 31 años. Ingeniero estructural, igual que yo. Entendía los muros de carga. Entendía lo que ocurre cuando la cimentación está mal desde el principio. ¿Por qué nunca dijiste nada? Pregunté. ¿Por qué amo a Lie? Y porque pensé que no era mi historia para contar. Miró el lago. Lo siento. Por la carta. Por todo. No lo sientas, respondí. Solo sé bueno con ella. Asintió. Nos quedamos un minuto mirando las luces reflejarse sobre el agua. Luego volvió con su esposa. Yo me quedé ahí.
El agua golpeaba suavemente el muelle. A lo lejos, un pájaro cantó 2 veces y luego guardó silencio. Nathan era un hombre decente. Eso importaba. Lie iba a necesitarlo. Encontré una banca al final del muelle. La recepción seguía detrás de mí, risas, música, copas chocando. Pero ahí afuera estaba oscuro y fresco. El lago se extendía quieto en todas direcciones. Las estrellas brillaban con esa claridad que solo existe lejos de la ciudad. Abrí mi bolso y saqué la caja de cedro. Las bisagras hicieron clic. El olor salió de inmediato. Cedro, lavanda, papel viejo. 19 años cargando esa caja y todavía olía al closet de mi madre. Sostuve la carta entre las manos. Leí el frente una vez más. Luego la volteé. Margaret Shelby. El número telefónico. Pregunta por el fideicomiso. Mamá, dije en voz alta. Al lago. A las estrellas. A nadie. Te borraron de todo. De la empresa, de la casa, de las fotografías, de la pared principal. Cambiaron el nombre que construiste y se lo dieron a un hombre que jamás dibujó una sola línea. El agua golpeaba lentamente el muelle. Pero no pudieron borrarte del papeleo. No pudieron borrarte de un archivo en la oficina de un condado perdido que jamás imaginaron revisar. Sentí una lágrima bajar por mi mejilla. Solo una. No por la carta de mi padre. No por el vestido de $14,000. No por la mesa al fondo del salón. Sino por los 19 años en que enterraron el nombre de mi madre. Por la mujer que vio venir todo esto y dejó un plan de respaldo escrito. Con su propia mano dentro de una caja de cedro para que su hija lo encontrara. Me limpié la lágrima. Guardé la carta. Cerré la tapa. Las bisagras hicieron clic. Luego me levanté, acomodé mi saco y regresé a la recepción. Ya no quedaba nada que llorar ahí. Solo algo que terminar. Diane me encontró en el pasillo mientras regresaba del muelle. El corredor que conectaba la carpa con la posada era estrecho, con paredes de piedra expuesta y una sola lámpara amarilla. Ella estaba parada justo en medio, bloqueando el paso. Como bloqueaba puertas en mi infancia. No con cerraduras. Con presencia. ¿Crees que sonreír te hace fuerte? Dijo. Su voz era seca, controlada, pero debajo había algo temblando. ¿Miedo? ¿Rabia porque el guión falló? Creo que las flores están hermosas. No me hables con condescendencia, Diane. Leí la carta. Entonces sabes lo que significa. No eres parte de esta familia. Nunca lo fuiste. Sé perfectamente lo que escribió mi padre. Dio un paso hacia mí. Tu madre estaría avergonzada de... No. Lo dije como quien cierra una puerta. Sin golpe. Solo el clic silencioso de un seguro encajando. Diane se quedó inmóvil. A mitad de frase. A mitad de respiración. A mitad de actuación. Nadie la había interrumpido en 19 años. Parpadeó. Recalculó. Cambió de estrategia. Esta familia te dio todo, dijo. La voz se le quebró, no por tristeza, sino por el esfuerzo de mantener el personaje que había construido durante 2 décadas. Y tú no nos diste nada. La miré. A la mujer que tiró la foto de boda de mi madre. Que firmó documentos falsificados. Que abrió créditos a mi nombre para pagar una boda. Les di mi historial crediticio, respondí. Y ustedes lo usaron. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Eres igual que tu madre, dijo finalmente. Fría. Calculadora. Creyéndose mejor que todos. Buenas noches, Diane. Pasé junto a ella. No me siguió. Sus tacones quedaron clavados en el piso de piedra detrás de mí. Clic, clic. Y luego silencio. No perdiste todo cuando me fui a los 18. Vas a encontrar la manera de seguir adelante. Mira, por favor. Ese fue el momento. No la carta en la boda. No Diane en el pasillo. Esa sola palabra. Por favor. Viniendo de un hombre que había pasado 30 años sin pedirle nada a nadie. Un hombre que 3 días antes había firmado una carta desheredando a su hija, y ahora estaba diciendo por favor. No disfruté ese momento. Quiero dejar eso claro. No supo a victoria. Supo a metal. Habla con tu abogada, papá. La mía ya está preparada. Colgué. Encendí el coche. Me fui a casa. Diane llamó 20 minutos después. Debió haberle quitado el teléfono a Richard. Mira, por favor. La misma palabra. Distinta voz. La suya estaba mojada de lágrimas. De esas lágrimas rápidas y ruidosas que aparecen cuando la actuación necesita urgencia. No tengo a dónde ir si la empresa cae. Tu padre y yo construimos esta vida juntos. Lee acaba de casarse. Piensa en tu hermana. Entré al estacionamiento de mi edificio y apagué el motor otra vez. Diane, falsificaste documentos ejecutivos. Eso fue decisión de tu padre. Yo solo
Abriste tarjetas de crédito a mi nombre. Las usaste para pagar una boda. Compraste un vestido de $14,000 con una tarjeta vinculada a una línea de crédito fraudulenta. El llanto se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave de agua. Tu madre se fue porque era egoísta, dijo Diane. La calidez había desaparecido de su voz. Ahora solo quedaba algo frío y acorralado. Ponía el trabajo antes que la familia. Estaba tan obsesionada con sus dibujos y sus edificios que olvidó que tenía un esposo. Igual que tú. Fría. Calculadora. Creyéndose mejor que... Mi madre no se fue, Diane. Silencio. Murió. Otro silencio. Murió de cáncer de páncreas a los 41 años, en una cama de hospital, pidiendo su libreta de bocetos mientras su esposo organizaba cenas con clientes. No se fue. Ustedes solo le dijeron eso a todo el mundo. Diane hizo un sonido que jamás le había escuchado. No era llanto. No era enojo. Era algo entre un jadeo y un gemido. El sonido de una narrativa colapsando bajo su propio peso. Mi madre dejó un fideicomiso porque sabía perfectamente con quién se había casado. Hice una pausa. Adiós, Diane. Colgué. Me quedé sentada en el estacionamiento 10 minutos. El concreto estaba frío. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Luego subí a mi departamento y preparé la cena. Lee llamó 3 días después. Jueves por la noche. Su voz era pequeña. No la voz pulida, ensayada y segura que había usado en la boda. Era la voz de alguien que despierta y descubre que movieron todos los muebles durante la noche. Nathan me contó algunas cosas, dijo. Sobre las tarjetas de crédito, sobre el fideicomiso. Yo estaba sentada en el sofá. La televisión apagada. La caja de cedro sobre la mesa de centro frente a mí. ¿Es verdad? Preguntó. ¿Papá de verdad sacó préstamos a tu nombre? Sí. ¿Y mamá te dejó algo? ¿Un fideicomiso con acciones de la empresa? Sí. Silencio. ¿Por qué nadie me dijo nada? Cerré los ojos. 29 años de manipulación. 29 años creyendo que yo había abandonado a la familia. 29 años creyendo una historia cómoda porque la verdad era demasiado incómoda. ¿Me habrías creído? Pregunté. La pausa fue larga. Conté hasta 6 antes de escucharla responder. No lo sé. Y eso fue honesto. Lo respeté. Otra pausa. Escuché a Nathan en el fondo, hablando bajito desde otra habitación, acompañándola sin invadirla. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Lie. Los tribunales decidirán. Hay una investigación. ¿Habrá un acuerdo, o habrá un juicio? Los abogados de tu padre le dirán qué hacer. Silencio otra vez. ¿Y nosotras? Pensé en la niña de 12 años que me preguntó por qué nunca aparecía en las fotos familiares. En la niña de 10 a la que le dijeron que yo había decidido irme. En la mujer de 29 parada en un vestido comprado con crédito robado. Lie, nunca quise hacerte daño. Solo quería lo que mamá dejó para mí. Eso es todo. Ella soltó el aire lentamente. Algo parecido a un sollozo, rápidamente contenido. ¿Ok?, dijo. Ok. Colgamos. Yo no volví a llamarla. Ella tampoco. Pero ninguna bloqueó el número de la otra. Y eso ya era algo. El acuerdo llegó 6 semanas después. La investigación de la Fiscalía encontró evidencia suficiente para acciones civiles, supresión de fideicomiso, incumplimiento de deber fiduciario, robo de identidad. El abogado de Richard revisó el caso e hizo las cuentas. Un juicio sería público. Los documentos serían accesibles. Los clientes de Pullman Development leerían sobre documentos falsificados y números de seguro social robados en los periódicos de la mañana. El abogado recomendó llegar a un acuerdo. Grace estuvo de acuerdo. Era la decisión correcta. Los términos eran simples. 1. Transferencia total del 40% de Pullman Development Corporation a Mira Carol Pullman según el fideicomiso testamentario de Carol Ann Pullman establecido en 2006. 2. Reparación crediticia completa. Las 2 líneas de crédito hipotecario cerradas. Toda la deuda eliminada de mi historial. $47,000 en daños documentados pagados en un plazo de 90 días. 3. Restauración del nombre de Carol Pullman como cofundadora en todos los documentos corporativos, el sitio web y la placa del lobby principal dentro de 30 días. Richard firmó un martes. Diane firmó junto a él. La oficina del abogado estaba en una torre de cristal en Uptown Charlotte. Grace me contó después que la mano de Richard no tembló al firmar. Dijo que parecía un hombre aceptando un diagnóstico médico. Yo no asistí a la firma. Estaba revisando planos estructurales para un proyecto de uso mixto en Durham. Pero esa noche revisé el sitio web de la empresa. Y ahí estaba. Actualizado esa misma tarde. Segundo párrafo de la sección sobre nosotros.
Pullman Development Corporation fue fundada en 1998 por Carol y Richard Pullman. Me quedé mirando la pantalla. Su nombre, con la misma tipografía que el suyo, en la misma oración, 20 años después de que lo borraran. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Grace. Aquí está otra vez. Grace respondió con un solo punto. Solo un punto. Ella entendía. Richard dejó el puesto de CEO un mes después. La empresa lo anunció como una semi-jubilación. El comunicado decía que deseaba enfocarse en proyectos personales. Nadie hizo preguntas públicas. Aunque Nathan me contó que los socios principales sí fueron informados sobre la investigación. Y que el ambiente en la oficina se volvió frío. Diane dejó de hablarme. No esperaba otra cosa. Hay puertas que se cierran con una carta. Y otras con una firma en un acuerdo legal. La suya se cerró con ambas. Lie comenzó a mandarme un mensaje el primer día de cada mes. ¿Cómo estás? Siempre el mismo mensaje. Y yo siempre respondía igual. Bien, ¿y tú? No estábamos reconciliadas. Estábamos en contacto. Hay una diferencia. Y era suficiente. Nathan me mandó una foto en agosto. Lie estaba sentada en el piso de su sala, rodeada de viejos cuadernos de diseño encontrados en el ático. La letra de mi madre llenaba cada página. Bocetos de edificios construidos. Bocetos de edificios que jamás existieron. Notas sobre materiales. Notas sobre luz. Está empezando a entender, escribió Nathan. Miré la foto durante mucho tiempo. Mi media hermana leyendo los diarios de mi madre. Descubriendo a una mujer que le enseñaron que no importaba. Pullman Development siguió adelante. Más pequeña. Más silenciosa. La empresa todavía construía cosas. Richard seguía teniendo el 60%. Pero los edificios ya no pesaban igual cuando el nombre en la puerta incluía a la mujer que intentó borrar. Yo votaba mis acciones por poder. Nunca asistí a juntas directivas. Nunca regresé a la oficina. Tenía mis propios edificios que diseñar. Mi propio acero que especificar. Mis propios planos que revisar a las 2 de la mañana. Ese 40% nunca fue sobre control. Fue sobre corregir algo. Algunas correcciones toman 19 años. Otras 6 semanas. Y algunas toman ambas cosas. Puse la caja de cedro sobre mi escritorio. Nueva oficina. Firma más grande. Una ventana con vista a un centro comunitario de salud en construcción. Mi proyecto. Desde los cimientos hasta el techo. La caja quedó entre mi licencia de ingeniería y un plano enmarcado de mi primer proyecto en solitario. Una cocina comercial para un programa culinario sin fines de lucro en West Charlotte. Ambas cosas ganadas. Ambas mías. Abrí la tapa una vez más. Cedro y lavanda. 19 años y el aroma seguía intacto. Leí el frente de la carta. Mira, todo lo que construí lo construí para que nunca tuvieras que rogar. Le di vuelta. Pregunta por el fideicomiso. Tomé una foto de ambos lados. La imprimí. La enmarqué en un marco negro sencillo y la coloqué junto a la caja. La madera estaba más oscura ahora que cuando mi madre la dejó en aquel estante. Las bisagras de latón tenían un tono verdoso en las orillas. Pero seguían cerrando perfectamente. Clic. Mi madre construía cosas que duraban. Edificios capaces de sobrevivir tormentas. Una empresa que sobrevivió a su matrimonio. Un fideicomiso que sobrevivió 19 años escondido. Y una caja de cedro que todavía olía a su closet un martes cualquiera de septiembre en la oficina que su hija consiguió por sí misma. Cerré la tapa. Ya no necesitaba abrirla otra vez. Pero sabía dónde estaba. Y ese era exactamente el punto. Mi padre me entregó una carta destinada a borrarme. Pero no puedes borrar a alguien que ya sabe quién es. Mi madre me enseñó eso. No con discursos. No con sermones. Sino con unas cuantas palabras escritas al reverso de una carta que cargué durante 19 años. Las personas que intentan hacerte pequeño son las mismas que saben que no lo eres. Confía en ti. El papeleo llegará después. Esa es mi historia. Una carta en una boda. Una caja de cedro. Y 19 años de paciencia. Si alguna vez tuviste que luchar por algo que tu propia familia intentó esconderte, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Déjanos un comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.